Hola chicos, bueno, seguimos con MRU. Esta clase más que nada es para los chicos de introducción a la física, o son los primeros ejercicios básicos de MRU. Bien, vamos al primero. Dice, un cuerpo recorre una distancia de 1000 centímetros a una velocidad constante de 15 metros sobre segundo. Punto A, ¿en qué tiempo realizó esa distancia? Y punto B, realizar un gráfico de velocidad en función de distancia, ¿sí? Vamos a hacer, acuérdense los ejercicios, los pasos fundamentales, ¿sí? El primer paso, que acá no lo pongo otra cosa, fundamental es leer el problema, ¿sí? Despacio, ¿sí? Así uno va analizando. Bien, vamos al primer paso, lo que es escribir, ¿sí? El primer paso es anotar siempre los datos, ¿sí? Paso fundamental. Bueno, anotamos los datos que tenemos acá. ¿Qué datos? Acuérdense, por ejemplo, a ver si no se acuerdan, acuérdense que el movimiento de MRU trataba de que, por ejemplo, acá yo había hecho un gráfico, ¿sí? Acuérdense, el movimiento estaba compuesto por una distancia inicial, una distancia final, un tiempo final, un tiempo de comienzo, ¿sí? Donde comienza el recorrido, una velocidad que comienza el sujeto y una velocidad donde termina el sujeto, ¿sí? Acuérdense de eso. Si no, está en el video anterior, ¿sí? De MRU, ¿sí? Que ahí está bastante bien explicado, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, entonces ponemos la velocidad de comienzo del sujeto, que tiene, acá me dice que tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Después tiene una velocidad final de 15 metros sobre segundo. Eso significa, ya acá la palabra mismo te lo está diciendo, que es constante, ¿sí? Constante significa que no cambia, no varía. Entonces tanto la velocidad inicial como la velocidad final, la velocidad de comienzo que comienza el sujeto a moverse, o desde donde yo empiezo a calcularlo, es igual a la velocidad donde termina el movimiento del sujeto o hasta donde yo calculo, ¿sí? Bien, tiempo inicial, tiempo de comienzo es de 0 segundos. Como no lo digo acá, entonces se toma como es de 0 segundos el cronómetro, ¿sí? Y tiempo final, ¿sí? El tiempo hasta donde calculé ese movimiento, que no lo tenemos, está de incógnita. La distancia inicial, la distancia de donde comienza el sujeto a moverse, ¿sí? O de donde estamos calculando, como no lo dije, entonces sería 0 metros. Y la distancia final, ¿sí? Que me lo da acá, me dice que recorre una distancia de centímetros, de 1000 centímetros. Bien, vamos al segundo paso. El primer paso, acuérdense, siempre son los datos. El segundo paso acá dice pasaje de unidades. ¿Por qué pasaje de unidades? Pues fíjese que acá al principio tenemos todo metros sobre segundos, metros sobre segundos, metros, y acá nos encontramos con centímetros. Entonces este centímetro nos va a molestar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar esos centímetros a metros. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, sabemos que un metro es igual a 100 centímetros, ¿sí? Yo tengo el dato de ¿cuánto? De 1000 centímetros, ¿sí? ¿Dónde está? Acá está, ¿sí? Entonces lo coloco debajo de centímetro, siempre centímetro con centímetro, metro con metro, manzana con manzana, naranja con naranja, ¿sí? Bien, una vez que pongo 1000 centímetros acá abajo, se va a multiplicar este 1000 centímetros con un metro, ¿sí? Acá lo puse la flecha, se multiplica y se divide, pongo la flecha en sentido hacia acá, con los 100 centímetros. Y me va a dar, el resultado me da 10 metros. ¿Sí? Acuérdense, esto ya lo habíamos hecho, creo en la actividad 2 lo habíamos hecho, el pasaje de unidades, ¿sí? Si no, repasen de ahí. También creo está el video. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Me quedó que la distancia final de 1000 centímetros va a ser, pasado a metros, va a ser 10 metros. Buenísimo, así ahora tenemos todo con metros y todo con segundos. Bien, vamos al paso número 3. Bien, una vez que ya tenemos todos los pasos, el paso 1 y el paso 2, o sea, me refiero a que ya tengo todos con las mismas unidades o con las unidades similares. Vamos al paso número 3, que es el punto A, que me dice en qué tiempo realizó esa distancia. Bien, vamos a hallar el tiempo. ¿Cómo hacemos? Aplicamos, ¿sí? Ponemos la ecuación de MRU, ¿sí? Acuérdense, ya lo habíamos visto, ¿sí? En el otro video, que decía que MRU, para hallar la distancia, decía que la distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad en ese momento por el tiempo. Va de vuelta. La distancia final es igual a la distancia inicial más la velocidad por el tiempo, ¿sí? Fíjese que acá que pongo una vez solamente, no pongo ni velocidad inicial ni velocidad final. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. Acuérdese, constante significa no varía. Es más, acá lo puse, los dos con el mismo color. ¿Por qué? Porque no varía. Siempre recorra la distancia que recorra, el tiempo que haga, el tiempo
máximo, mínimo, siempre va a tener la misma velocidad, ¿sí? Entonces acá cualquier velocidad va. Bien. Bueno, acá me había puesto a olvidar distancia final. Bien. Una vez que pongo la ecuación acá, ¿qué tengo que hacer? Bueno, me fijo, con respecto a los datos, me fijo qué tengo y qué no tengo, ¿sí? Con respecto a los datos. Por ejemplo, distancia final. ¿Lo tengo acá? Sí, lo tengo, ¿sí? 10 metros, buenísimo, bien. Distancia inicial, ¿lo tengo acá? Sí, lo tengo, 0 metros, buenísimo, bien. Velocidad, ¿lo tengo? Sí, tengo las dos velocidades que son iguales. Y tiempo es lo único que no tengo, ¿sí? Es la incógnita, ¿sí? Porque este 0 segundos no sirve. Bueno, entonces, buenísimo. Acuérdense que en una ecuación tiene que haber una sola incógnita para resolver. Si hay dos, no se puede hacer, ¿sí? Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Despejar significa dejar solo, o sea, el tiempo hay que dejarlo solo. Acá yo lo marqué, ¿sí? Entonces, para que esté solo, significa que estos dos le están molestando, ¿sí? Para sacarlos, habría que pasarlo del otro lado del igual. ¿Cómo lo pasamos? Haciendo la acción contraria, de A1, por ejemplo. Acá tenemos la distancia inicial, que está sumando, ¿sí? Que está positivo, mejor dicho, y lo pasaría del otro lado del igual, lo pasaría restando, como acá lo puse, ¿sí? Y ahí me quedaría, y esto me quedaría exactamente acá, me quedaría distancia final menos la distancia inicial, igual, y esto quedó igual, ¿sí? Quedó igual a velocidad por tiempo. Pregunto, ¿el tiempo está solo? No. ¿Quién le está molestando? La velocidad. ¿Y qué le está haciendo? Multiplicando. ¿Cómo sería del otro lado? Dividiendo, ¿sí? Acuérdense que dividir es la acción contraria de la multiplicación. Bien. Entonces lo pasamos al otro lado dividiendo, entonces me quedaría ya terminada la ecuación despejada, me quedaría distancia final menos distancia inicial dividido la velocidad. Todo esto es igual a ¿qué? Al tiempo. Bien. Una vez que ya tenemos la ecuación despejada, lo reemplazamos con los valores, ¿sí? Los valores que tenemos acá. Por eso es muy importante, siempre insisto, el tema de los datos. Los datos es lo primero que se tiene que hacer cuando se tiene un problema de física, ¿sí? Bien, bueno, reemplazamos. Distancia final, ¿cuánto vale? 10 metros, acuérdense que hicimos el pasaje a unidades, 10 metros, bien. Menos la distancia inicial. La distancia inicial, ¿cuánto vale? 0 metros, bien. Lo coloco acá, 0 metros, bien. Dividido la velocidad, ¿y la velocidad cuánto vale? Cualquiera de los dos vale 15 metros sobre segundo, porque no cambia, es constante. Bien, todo esto es igual al tiempo, bien. Acuérdense, primero se resuelve lo de arriba y después se resuelve todo el planteo, ¿sí? Bueno, entonces resolvemos 10 metros menos 0 metros, me va a dar 10 metros, ¿sí? Es una cuenta fácil. Bien, una vez que me queda, ahí me va a quedar 10 metros dividido 15 metros sobre segundo, ¿sí? Acá cancelamos las unidades que son iguales. ¿Cuáles son iguales? Los metros. Entonces los metros se van, ¿sí? Me va a quedar en segundo. Buenísimo. ¿Por qué? Porque el tiempo se mide en segundos, ¿sí? Acuérdense, si ustedes no hacen esa cancelación, no te va a quedar la unidad de tiempo, te va a quedar otra unidad, metros sobre segundo o metro, y eso es un error grosero, ¿sí? Que en física no va, ¿sí? Acuérdense, las unidades es casi más importante que el resultado, o más importante a mi entender. Bueno, entonces me queda esto en segundos y ahí sí divido. 10 dividido 15 me da 0,6 segundos. ¿Sí? ¿Segundos por qué? Porque cancelé los 2 metros. ¿Bien? Bien, vamos al último paso, el paso 4, que es el punto B, que te dice hacer un gráfico. ¿Sí? ¿Un gráfico de qué? De velocidad en función de distancia. ¿Sí? ¿Esto qué significa? En el eje vertical, en el eje Y, voy a colocar en escala de 0 a 15 en este caso, las velocidades. Acuérdense que la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Y en el eje Y, en el eje X horizontal, ¿sí? Vamos a colocar todo lo que es la distancia, ¿sí? Desde 0 metros hasta 10 metros, ¿sí? Una vez que ya tenemos hecho los ejes, ¿sí? Y colocados lo que es la velocidad y la distancia, vamos a representar el gráfico, ¿sí? Lo que dice el problema. Acuérdense que un gráfico tiene que decir exactamente lo que dice el problema, ¿sí? Si un gráfico no dice lo que dice el problema es porque está mal el gráfico. Bueno, ¿cómo hacemos un gráfico? Acuérdense que vamos a marcar tanto lo que es la velocidad inicial, ¿sí? La velocidad de comienzo del movimiento y la distancia inicial, en este caso, ¿sí? Del movimiento, ¿sí? ¿De dónde comienza? Acuérdense que es de izquierda a derecha, ¿sí? Hacia allá va el movimiento, hacia allá va a ser la flecha, como está acá. Bueno, entonces marcamos. Acuérdense, esto siempre lo hacemos con los datos, por eso los datos es importante hacerlo. Fíjense, acá teníamos los datos. Distancia inicial, ¿cuánto vale? 0 metros. Y la velocidad inicial, 15 metros sobre segundo. Bueno, vamos a marcar eso en el gráfico. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que tenemos acá 0 metros, ¿sí? Este 0 metros tiene que coincidir el punto que marquemos con 15 metros sobre segundo, como acá. Este punto, ¿por qué? Sí, porque si yo colocara este punto acá, me diría que a los 0 metros tengo 10 metros sobre segundo de velocidad, y eso no es así, no hay problema, estaría mal. Bien, lo mismo sería con la distancia. Si yo pongo acá el punto y lo subo acá a 15 metros sobre segundo, lo hago acá al punto, estaría mal. ¿Por qué?
porque la distancia es 0 metros, no es 1 metro, ¿sí? Entonces, ojo con este tema, tienen que coincidir tanto la velocidad inicial con la distancia inicial. Bien, arrancaría acá el movimiento, ¿sí? Y finalizaría acá. ¿Cómo finaliza? ¿Cómo se traslada a este punto? Con la distancia final y la velocidad final, ¿sí? O sea, se trasladó, ¿sí?, el objeto hacia adelante y nosotros ahora tenemos que marcar hasta dónde y con qué velocidad. La velocidad va a ser la misma, ¿sí? Acuérdense que es constante, entonces se va a mantener el punto acá. Ahora, ¿cuánta distancia recorrió? Lo que dice acá la distancia final, ¿sí? Acuérdense que lo habíamos hecho el pasaje unidad, ¿sí? Que era 10 metros. Bueno, que coincide entonces la distancia final, sigue 10 metros con la velocidad final. Y ahí marcamos el otro punto. Y ahí trazamos la flecha, el vector, hacia ese punto. Y ahí estaría terminado el gráfico. ¿Por qué? Porque dice lo mismo y exactamente que el problema. Porque dice, vamos a leerlo, dice que a los 0 metros, ¿sí?, tiene una velocidad de 15 metros sobre segundo. Luego de una distancia que recorrió de 10 metros, su velocidad sigue igual, sigue constante. ¿De cuánto? Fíjese, a 15 metros sobre segundo, ¿sí? Así se lee un gráfico. Si no te dice eso, si ustedes no pueden leer o lo leen distinto o lo escriben distinto, porque está mal, ¿sí? Lo vuelvo a repetir por la duda. Dice que a los 0 metros, ¿sí?, de distancia, el móvil tenía una velocidad de 15 metros sobre segundo y luego de 10 metros de recorrido, su velocidad sigue igual de 15 metros sobre segundo. Y ahí estaría terminado el problema.